buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿cómo estás, Irene? Buenas noches. Y escuché ahí que estaban saludándose, qué alegre verlos nuevamente otra semana aquí conmigo. Bueno, vamos a iniciar la clase como siempre. Ustedes siempre vuelvo a repetir, siempre van a tener más o menos entre unos 5 o 10 minutitos en lo que se cambian de clase, finalizan la clase anterior y esta toman algo de agua, no sé. Entonces siempre yo voy a estar viendo cámaras a las muy temprano 7:05 y muy tarde 7:10, ¿ok? Entonces ya saben que a esta hora más o menos yo abro cámara para que ya podamos comenzar con lo que es la clase. Bienvenidos a este curso. Vamos a un pincelazo, a repetir algunas cositas y vamos a entrar. La clase de hoy es una clase de historia. Vamos a comenzar con la historia del derecho notariado. Algunos ya saben, en los que tuvieron la oportunidad de estar conmigo la semana pasada, para ver los lineamientos que tengo en este curso. Primero, cámara abierta, obligatorio. Participación obligatoria. No admito a nadie manualmente, sino todos tienen que entrar a través de su plataforma Classroom y automáticamente por ahí entrar al enlace de su Classroom ya activado. No agradeceré, no se compartan a través de WhatsApp los links, tal y como están en el chat ahorita escribiéndose, que se pasen el link, en cuanto que esos links automáticamente se pueden trasladar y tener personas equivocadas que puedan entrar a interrumpir su curso. Además también, por supuesto, ya saben que tienen que haber sus momentos oportunos para poder, obviamente, ver y actualizar tanto sus dispositivos como arreglar cualquier inconveniente que tengan con ellos, ¿ok? Recuerden, este curso vamos a estar de 7:05, 7:10 más o menos iniciando a 8:30 de la noche. Los que tengan duda o alguna otra cuestión se pueden quedar conmigo, alguna pregunta específica. Si algo les está dificultando, con mucho gusto puedo dar unos 10, 15 minutos más para poder salir de algunas dudas que ustedes tengan. También no comparto diapositivas, documentos, ni tampoco las presentaciones y las grabaciones. Están preguntando si graban esta clase. Yo agradeceré, obviamente no tengo la opción para que ustedes puedan grabar, pero yo agradeceré que por favor que los que estén presentes se concentren en estar presentes en vez de estar buscando la manera de obviar o no presentarse a clase. También reitero, tal vez por ser nuevos todavía algunos que han iniciado o no estuvieron en la clase de instrucciones y lineamientos que dimos, manifestamos y ustedes estuvieron de acuerdo que el chat que se creó era únicamente para tema de notariado. No es para hablar sobre el procesal del trabajo, tampoco para pasarse el link, ni para hacer preguntas respecto a otros cursos, ¿ok? Dado a esto, voy a comenzar con el tema, como le decía, que está plasmado en su programa de estudios con lo que es historia. Les voy a contar. La historia es bien difícil poder establecerla, poder manifestarles a usted. Wilmar. Ok. Establecer específicamente algunas circunstancias o estar de acuerdo con algunos hechos o acontecimientos. Por lo cual, esta clase, que es la única clase de lo que es el tema de historia, les voy a mandar un documento en Word. Bueno, creo que está en PDF, no me acuerdo cómo se los grabé. Y en base a eso, ustedes van a poder ver el resumen de los que les voy a hablar el día de hoy. No significa que en todas las clases se los voy a dar, solo que sé que mi talón de Aquiles, si quieren verlo así, es historia. Me cuesta un poquito la historia y obviamente sé que cuesta bastante el tema de la historia, por lo cual en el chat van a estar recibiendo en un momento lo que es el documento en resumen para que ustedes puedan ver acontecimientos, ¿ok? El día de hoy les voy a presentar imágenes ilustrativas, no tanto una presentación, sino imágenes ilustrativas. Entonces, quiero comenzar abriendo el micrófono. Si alguien tiene una duda para poder ya adentrarme al curso, o estamos bien.
Estamos bien, licenciada, arranquemos. Estamos bien, licenciada. Ok, bueno, ahorita les voy a comenzar a proyectar entonces. Presa una pantalla. Acá. Como les digo, únicamente son con fines ilustrativos, no tanto que tengan tanta información a continuación. ¿Ok? Ok. Bueno, como les decía, establecer la evolución histórica del derecho notariado es complicado, por supuesto, porque si bien es cierto, es una de las más antiguas de Centroamérica, posiblemente tiene sus inicios más que todo en el libro que ustedes están viendo en pantalla, que hay diferentes versiones, diferentes imágenes para que sea ilustrativa en esta versión, pero es el Popol Vuh. Estadísticamente la metodología maya es la que establece y comienza a regular a los primeros escribanos en el momento en que estos dibujaban o dejaban plasmado las circunstancias o algún hecho para obviamente darle una continuidad. Y por supuesto tenemos que hablar que después de esto podemos trazarlo un poquito en la línea del tiempo y pasarnos a los escribanos. En la época del Cabildo. Podríamos decir que en 1924, cuando se realizó el primer cabildo en la ciudad de Santiago, Guatemala, en ese entonces así llamada, se redactó la primera acta escrita por el cual comenzó a establecerse y a redactarse ciertas acciones. Por supuesto, sabemos que el escribano era de cabildo, es decir, solo había uno. Entonces, yo les preparé aquí una presentación, espero que lo vayan viendo, una definición de escribano para entender qué era un escribano. Y obviamente, ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia o ustedes tienen algún diccionario jurídico, enhorabuena. Y es un funcionario o un secretario público durante la colonia y hasta bien entrado el siglo XIX se describía dando fe de lo que pasaba en los juicios, es decir, era esta persona que se encontraba en el momento del proceso o del juicio y redactaba los acontecimientos o lo que se estaba manifestando en ese momento. ¿Ya? Además también de esto, por supuesto, ustedes van a ver que ya comenzaron a verse lo que son los primeros contratos celebrados entre las partes y obviamente ya estos estaban regulándose entre los particulares y privados. Hablamos también del jus gentium, nos vamos un poquito a retomar todo lo que es el tema de civil y ustedes automáticamente van a ver que en esta época se comienza a plasmar tanto las primeras actuaciones de la función del notario. Bueno, entonces pasémonos un poquito, demasiado cerca, demasiado en tiempo muy lejano, pero por supuesto pasémonos a lo que es la época de Justo Rufino Barrios, que es la primeros acontecimientos que se realiza en Guatemala en establecer y en regular lo que es un código de notariado. Imagino que hoy todos tienen su código de notariado, vamos a tratar de llegar a la conclusión a través de este instrumento. Y es a través de este instrumento que Justo Rufino Barrios, por supuesto, hablando de historia en Guatemala, tenemos que hablar de dónde nació, fue presidente de Guatemala. Yo les conseguí la foto de un billete A5 para ilustrárselos, entonces puedan ver ahí y puedan, pues, obviamente, establecer. Se emitió en esta época, Justo Rufino Barrios, se emitió la ley de notariado junto a un código civil. El Código Civil, también uno que se llamaba procedimientos civiles o enjuiciamiento, lo van a ver en algunas normas todavía. También una ley general de instrucción pública y obviamente una reglamentaria de instrucción pública, porque ya comenzó a separarse, por supuesto, las dos ramas, tanto lo privado y lo público, y automáticamente la reglamentación también comenzó a tener una gran variación. También en el 1877 se hizo ya una carrera universitaria, lo que es el notariado. Y obviamente se requirió un decreto, obviamente hubo un preámbulo donde se expresaba el objetivo, lo que debía versar y específicamente lo que se debía establecer
para que esta norma naciera a la vida. La ley de notariado en el decreto 271, que es el primero que encontré, que es de 20 de febrero de 1882, definía al notario, pero lo definía de una manera muy en particular, si lo quieren ver así, como una institución en que las leyes depositan su confianza. No eran las partes las que depositaban la confianza, sino que eran los instrumentos le daban al notario el derecho para poder plasmar la interpretación de las normas, por lo cual es muy interesante esta definición que se utilizaba en ese momento, obviamente porque ponían ante este como una garantía, una seguridad en cuanto a que era el único que podía autorizar ciertos actos en todo momento. Bueno, el proceso obviamente se declaró incompetente, el ejercer el notariado, aparejado con una función pública, se vio, por supuesto, la deficiencia de tener el control con otras ramas del derecho. Recuérdense que si ustedes deben recordar y separar en este momento que cuando hablamos de notariado estamos hablando de la figura que ustedes van a obtener a través del grado de notarios. Entonces automáticamente la facultad, si bien es cierto, la Universidad de San Carlos nos da la opción de tener la licenciatura en ciencias jurídicas, tenemos el grado de abogado y notario. Y en este momento están ustedes iniciando, lo podríamos decir así, lo que es el camino al grado de notariado. Entonces, esta mezcla que se hace para ejercer dicha profesión comienza a establecerse y a reglamentarse ciertos requisitos, es decir, solo podía ejercer mayores de 21 años, guatemaltecos, el estado seglar, tener una posesión o propiedad de raíces. Es bien interesante ver que en esta época era muy importante que un notario, ahorita voy José René, tuviera una capacidad económica para poder tener la investidura de notario. Manda José René Filmar Parada, perdón. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿será posible que usted pudiera ampliar más su diapositiva? Ok, es una mi hojita de Word donde yo les bajé nada más imágenes. Vamos a ver cómo la amplío ahí. ¿Cómo la ven ahí? Vamos a ver. No es, aquí es un poquito únicamente de historia de Justo Rufino Barrios, pero nos estamos centrando únicamente que fue en esta época la que comenzamos a ver el código notariado, no tanto en la historia de Justo Rufino Barrios, ¿ok, José? Licenciada, Gracias, disculpe, abajo si mira hay una barra de desplazamiento que dice más y menos. Ahí ¿Sí? puede mover el cursor y ahí le va a ampliar la imagen para que podamos ver mejor. Sí, ok, te voy a ver acá. Te la voy a minimizar y te la voy a maximizar. Ahí está. Licenciada, buenas noches, disculpe. Si no, también cada compañero en su pantalla aparece un como pinchito, como un clip, así Para, abajito de su presentación. Ellos pueden dar ahí como fijar, pulsan y ahí ya les aparece en su pantalla completa, sin necesidad que usted toque ahí su pantalla. ok, gracias Mayra, gracias que están platicando. Vuelvo a reiterar, estas imágenes no es tanto por lo que se está proyectando, sino que una manera de estar ilustrativo, porque no estamos hablando ahorita de Justo Rufino Barrios, sino estamos hablando de la época de Justo Rufino Barrios, ¿ok? Entonces no significa que lo que están leyendo ahí es algo o tan cercano a lo que estamos hablando, ¿ok? Por favor, regresemos entonces a lo que es el tema. Gracias, licenciada. Bueno, gracias, muy amable a todos. Ok, entonces como les comentaba, ya comienza a verse algunas figuras, algunos requisitos, comienza a ver que esta persona que ejerce el notariado tenga una capacidad también económica. Si ustedes quieren pensarlo, yo me puse a pensar por qué tendría que tener propiedades para poder ejercer el notariado, pero obviamente la facultad que es investido el notario es la disposición y la autoriza y esa fe pública que se le invierte, por supuesto que tiene aparejada mucha duda respecto a poder ejercerlo. Entonces, yo considero que más que todo se venía para que esta persona tener seguridad o certeza de que esta persona estaba actuando en todo momento de una buena fe. ¿Ok?
¿Vamos bien? Bueno, sigamos. Bueno, al transcurrir han habido varios modificaciones, algunos decretos, algunas circunstancias que se han ido plasmando a través de todo lo que son el notariado, pero automáticamente hasta 1916 podemos ya hablar un poquito, que es la historia más reciente, que comenzamos con que los notarios comenzaron a empastar todos sus protocolos, comenzaron como a darles lineamientos. Los notarios comenzaron a empastar sus protocolos, los jueces de primera instancia se comienzan a dar las facultades para que puedan ejercer estos acontecimientos en circunstancias que ahora no suceden mucho, pero en lugares donde no hay un notario, por supuesto se les comienza a aparejar la responsabilidad de tener la investidura, tanto para poder autorizar actos como abogado, como actos como notario. Ven como un poco dificultoso o poco entendible cómo es que nosotros como guatemaltecos notarios podemos tener la carrera de abogado y notario, pero en ese momento actúo como abogado, pero en ese momento actúo como notario. Entonces es una figura que por supuesto en algunos esos países lo ven como cómo pueden manejar esas dos cuestiones muy distintas, ¿ok? Bueno, por supuesto que hay una reforma muy importante realizada al decreto legislativo. Esto ocurrió en el 29 de diciembre de 1929, que suprimió el requisito de la fianza para ejercer el notariado. ¿Se recuerdan que les venía diciendo que se tenía que tener propiedad o tener un estatus económico muy bueno para poder obviamente ejercer el notariado? Aquí se comienza a suprimir y comienza a aperturarse la prueba para poder ejercer. Por supuesto, hay algunos actos que comienzan a ser atacados de nulidad por el notario para obviamente que este pudiera verse inspirado, llamado así, y que no tenga esas obligaciones respecto a tener la capacidad de ejercer el notariado. Por supuesto, todo acto tiene alguna otra manifestación. Entonces nos vamos a pasar al gobierno de Juan José Arévalo, que en este gobierno automáticamente, aquí vamos a ver para que, ahí, la dicha técnica se la dejo pues. Por supuesto, cuando hablamos del gobierno de Juan José Arévalo, también se comienza a ver y a encaminar ya las circunstancias en que ustedes van a estar más presentes, que es a través del decreto 314, que es el que actualmente sigue rigiendo el notariado. Ustedes van a ver que, por supuesto, ahí cuando estamos estudiando el código y estamos viendo algunas normas, dice, ¿por qué eso no estamos modernizando un poquito más? ¿Por qué no nos pasamos a otra era sistemática? ¿Por qué manifiesta esto de esta manera? Como cuando estamos estudiando el Código Civil, recuérdense que el Código Civil es, el derecho civil es va muy aparejado y es la base de todas las ramas del derecho y automáticamente es la base del derecho notariado, porque de aquí surgen todos los actos, contratos que se deben plasmar a voluntad de las partes. Bueno, entonces en este gobierno ya se comienza a crear el decreto 314. Yo les puse ahí en cuanto ya se regula este código, las universidades comienzan a ver plasmado la opción de tener la carrera y automáticamente tener los grados. Y por supuesto es en este gobierno en el que se crea el decreto 314. Ustedes van a ver en su código, yo siempre uso lo que es una ficha técnica. En la parte de adelante siempre de mi código hago un adicionado donde ustedes podrán ver algunos datos como los que les estoy poniendo en pantalla, que es decir, el decreto 314 tiene 112 artículos, está derogado un artículo que es el 39, entró en vigencia el 1 de enero del 47, el fundamento legal que pueden encontrar eso es en el artículo 112 del Código Notariado, fue promulgado en el tiempo de Juan José Arévalo. Entonces, como les dije, la pantalla que les estoy pasando ahorita no tiene más que la información que les va a servir y proporcionarle para un momento que ustedes puedan ver. Recapitulando, llegué al tema de lo que es el código notariado. Quiero enfocarme un poquito en el año 1825, es decir, voy a regresar. En este año había unos requisitos que quiero platicar con ustedes. Ejemplo,
se asignó las atribuciones a una corte superior. Entonces, o sea, no teníamos obviamente la Corte de Constitucionalidad, que nació a través de la Constitución, no teníamos la Corte Suprema de Justicia, pero teníamos una Corte Superior de Justicia. Podríamos llamar en esta época Corte Suprema. Y obviamente ahí se realizaba un examen para los notarios y los apermentos para poder ser escribanos públicos. En esta época también se establecieron un decreto legislativo del año 1834 que decía cuáles eran los requisitos para hacer o ejercer el notariado. Entonces aquí teníamos unos que están muy similares que vamos a ver en los primeros artículos de lo que es el Código de Notariado, y decíamos que por supuesto ser ciudadano mayor de edad, estar en el goce de sus derechos civiles, tener arraigo en el Estado, poseer suficientes económicos para subsistir, tener una moralidad, tener desinterés en las acciones que estos deseaban o desean plasmar, desean actuar o que se les iba a encomendar a realizar, una rectitud, virtudes políticas que puedan reflejar un grado de acreeduría para el depósito de confianza, es decir, que usted le inspirara la confianza para acercarse a esta persona. Entonces, en todo momento es bien importante estos requisitos. ¿Por qué regresé a esta época? Porque quiero que me acompañen ustedes el día de hoy al artículo, por favor, segundo. Y vamos a darle el tiempo a Anduriña. Por favor, dime, Anduriña. No, licenciada, disculpe con una pregunta. Fíjese que ya no me salió su pantalla. No sé si dejó de compartir. Sí, dejé de compartir hace un momento. Disculpe, okay. Licenciada. Ok. Bueno, entonces los voy a molestar con que nos veamos al artículo segundo del Código Notariado. Vamos a adelantarnos al artículo 2, pero quiero, por supuesto, llevarlos desde los considerandos para adelante. Pero, ¿por qué es importante esta comparación de ciertos requisitos a los requisitos que ahora se dan? Vamos a molestar, por favor, a Daniela Abigail. No sé si es Iquic, creo que es tu apellido. Sudadero azul con... Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto conocerte, Daniela. Ok, gracias, Daniela. Muy amable. Te voy a molestar. Vamos a leer el artículo segundo, pero de la manera que vamos a leerlo es que te voy a estar interrumpiendo casi que en cada parafraseo que vas a estar leyendo. Entonces, por favor, los demás sigamos la lectura. Por lo que veo, la mayoría tiene su código. Solo miro a Erwin Ismael caminando como que va llegando ya a su cita, pero todos los demás los veo en atención. Por favor, Daniela, seguimos la lectura contigo. Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere. Stop. Número 1. Perdón, Daniela. Yo te podría decir ahí que automáticamente para ejercer el notariado se requiere, es decir, los requisitos. Ustedes a continuación vamos a leer los requisitos que actualmente se necesitan. Entonces yo, si ustedes quieren poner, le pondría requisitos para mi palabra clave, ¿verdad? Entonces, sigamos. Número 1. Ser guatemalteco natural. Ok, Mayor de edad. guatemalteco natural. Espérame, Daniela. Guatemalteco natural. Vamos a ver, Kevin Alexander, anteojos y cabello a un lado. Kevin Alexander, ¿me ayudas, por favor? ¿Qué entiendes tú por guatemalteco natural? Hace referencia a ser guatemalteco de origen. Ser padre, ser hijo de padre y madre guatemalteco. Nos vamos al juice y la... Exactamente. Yo te podría decir ahí que por favor lean aparejado el artículo 148 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es otra ley que creo que no se los dije, pero también hay que tenerla siempre cerca. Recuérdense que esta es en todo momento la tienen que tener. Artículo 148 para que profundicemos con el tema, como decían Kevin, guatemalteco de origen. ¿Qué es guatemalteco de origen? El momento en que establecer si nació en el territorio, si es de padres guatemaltecos o etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo imagino que lo vieron en civil 1, si no estoy 3, creo que lo tuvieron que haber visto civil 3, si no estoy mal. Entonces, automáticamente ustedes puedan ver. Sigue, por favor, Daniela, disculpa. Mayor de edad.
del Ok, estado Daniela. celular. Perdón, Daniela, mayor de edad. Ahorita vamos, solo le vamos a dar la palabra a tu compañerita. Ya bajó la mano, me habían levantado la mano. Así. Shiny. Shiny, es Shiny, que yo creo que el artículo de la Constitución es el 144, no es el 148. Ay, perdóname, lo dije de memoria. Te lo agradeceré, te lo agradezco mucho, Shiny. Tienes a tu gatita ahí cerca, ¿no? Sí. Ok, gracias, Shiny, te lo agradezco. Entonces me equivoqué, 144. Ahora vamos a hablar mayor de edad. Ya vieron notariado 1, Gerardo Iván Calderón. Gerardo Iván, camisa rayitas, en lo que se me va quedando tú. Gerardo, mayor de edad. ¿Quiénes son mayores de edad, Gerardo? Buenas noches, licenciada. Mayores de edad es toda persona que ya ha cumplido 18 años. Ok. Estoy diciéndolos de memoria, pero artículo 8 del Código Civil para que lo relacionen, ¿ok? Por favor. Gracias, licenciada. Licenciada, Daniela, disculpe, también está los de mayor de edad en el artículo 147 de la Constitución del artículo de ciudadanía, que son mayores de edad los de 18 años. Gracias, Luisa Fernanda, te agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias. Magalí Tium Medrano, dime. Licenciada, disculpe, con una consulta. Ser guatemalteco natural, ¿qué tiene que ver el 146 que dice naturalizado? Ok. Y el 100. Ok, voy a jalar ahorita mi constitución, la voy a ver electrónica para que irte platicando y que no nos vayamos a avanzar. Un momentito. 146 me estás hablando. Que mira, ya estaba confundiendo los números. Yo, según yo, en el 146. Sí, porque el 145 dice nacionalidad y el 146 naturalizado. Y dice ser guatemalteco natural en el artículo 2 del Código de Notariado. Estamos entonces recuérdate que estamos en el capítulo donde estamos hablando la nacionalidad y la ciudadanía, que son dos cuestiones que las entendemos a confundir, pero automáticamente tienen mucha relación. Vamos con el 144 y me vuelvo al 146. Establezcamos entonces nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de Guatemala. Recuerden su clase de teoría del Estado, los elementos del Estado, el territorio de Guatemala, las naves, aeronaves guatemaltecas, y sigue otro supuesto, dice, y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Regresamos, entonces, los que somos nacidos en el territorio de Guatemala y los hijos de los padres y de madres guatemaltecas. Eso es ser un guatemalteco de origen, ¿sí? Se exceptúan, después están las excepciones, pero vámonos al 146. El 146 nos hace, dice, son guatemaltecos, ya no dice de origen, solo dice son guatemaltecos, es una consideración. Quienes obtengan su naturalización. Naturalización es un procedimiento que se realiza a través de migración para considerarse guatemaltecos. ¿Me entendiste? Sí, licenciado, esa palabrita me quedó como re bien, gracias. Ahí está. Sería conseguir la ciudadanía. Perdón, o sea que es una persona extranjera y que pide la nacionalidad en este país. Solo José, perdón. Recuérdate que debes levantar tu mano para darte la palabra y que podamos tener sintonía todos. Disculpa, José. Ahora sí, yo creo que nadie la está levantando. Ahora sí, abre el micrófono y explícanos, José, qué nos querías comentar. Sí, decía que es una persona extranjera y que aplica a migración para adquirir la naturalización de este país, o sea, la ciudadanía de este país. Ok, gracias, José René. Te cuento también de que estos hacen a través del procedimiento, ya pueden sacar su DPI, pero no les dan el DPI normal que todos tenemos, que es azul, sino que es de color rojo. O sea, sí hay una variación, únicamente se establece que este es entonces naturalizado, es decir, hizo un procedimiento, y el otro origen es nacido en el territorio o de padres guatemaltecos. Abro fila, mi Shirley, Melissa, León, dime. Gracias, licenciada. Buenas noches. Entonces sería el artículo 2 del Código de Notariado,
sería un sinónimo del 144. No, lo que pasa No es lo es que mismo. en ese entonces, hablar de ser guatemalteco natural, la palabra natural, los legisladores querían poner, o de origen, pero establecieron O sea, la palabra. origen y natural es sinónimo, entonces para notariado. Ok, Sí, gracias, exactamente. licenciada. Porque recuérdate que estamos hablando que entró en vigencia, ¿te acuerdas que vamos a hablar de la fecha? En el 47 y la Constitución es del 85. Entonces, obviamente las palabras ya fueron... Ya le cambiaron las palabras. Muy bien, perfecto. Gracias, licenciada. Ahora vamos, ¿alguien más vi que levantó la mano? Luisa Fernanda, dime. Licenciado, ¿qué pasaría? Comentó de que los que se nacionalizan los extranjeros tienen un color diferente de DPI. Pero a los que, por ejemplo, son de padres guatemaltecos, pero nacieron en otro país y luego regresaron a su país, ¿cómo es el proceso? Bueno, si yo hubiera nacido de papás guatemaltecos y en Estados Unidos, me quedo con la de Estados Unidos, pero viendo tu tema, mira, pues en RENA, por supuesto, está sistematizado, es un montón de lo que son comandos y códigos para establecer todo lo de país. La base de colores, te lo estoy diciendo porque es lo que normalmente uno ve aquí en el escritorio, que las personas, cuando tengo extranjeras, naturalizados, o tengo, ejemplo, un salvadoreño que viene, entonces he visto colores rojo, un azul, un celeste, o sea, hay muchos colores. Solo lo dije así como para que vean la diferenciación que comienza a tener una escala. Pero todos pueden llegar en un momento a adquirir o a realizar una inscripción para poder tener los derechos automáticamente de lo que son las leyes guatemaltecas. Es decir, hacer el procedimiento, se establece la nacionalidad, la doble nacionalidad, comienza a hablar un poquito de derecho internacional, en qué países se puede tener la doble nacionalidad, en qué otros te solicitan que renuncies a tu nacionalidad, etcétera. Entonces, ahí más que todo. ¿Ok, Luisa Fernanda? Sí, licenciada, muchas gracias. Ana Lucía Mijangos. Buenas noches, disculpe, yo tengo una duda. En la Constitución, no recuerdo dónde, dice que los centroamericanos son considerados también guatemaltecos de origen. 140. Ellos también pueden ejercer el notariado, licenciada, perdone. Ok, bueno, vamos a verlo, estamos hablando de los requisitos de notariado. Y si en el código estamos viendo en el primer párrafo con Daniela, estamos viendo que es guatemalteco de origen, estamos hablando cuáles son los de origen y solo estamos diciendo que son los nacidos en el territorio y de padres guatemaltecos. Entonces, todos los demás es para ser considerados guatemaltecos, no para tener los derechos de los guatemaltecos. Por supuesto que hemos visto casos, ejemplo, mucho en lo que es Argentina. Tengo un amigo que es argentino y se vino a Guatemala por matrimonio, aquí conoció el amor y entonces automáticamente hizo las equivalencias y todo el trámite de la colegiación profesional y lo que es inscribir su título como abogado notario para poder ejercer acá. ¿Qué pasa si él no es guatemalteco? Obviamente llega un momento, como les digo, que deben ver la situación en que nacieron, ver las excepciones. No me estoy adentrando tanto en la nacionalidad, pero si ustedes estudian un poquito de nacionalidad, van a ver en qué momento pueden renunciar, adquirirla, en qué momento pueden y venir y probar que viene de mamá guatemalteca y papá argentino, etcétera. O sea, si nos adentramos al tema de nacionalidad, podemos encontrarle sus excepciones a la regla general. Recuerden que en todo momento hay regla general y sus excepciones. Entonces, el caso que nos ocupa automáticamente es irnos a los requisitos, ¿ok? Voy a abrir la fila. Tenemos a 2 preguntas y después retomamos el tema, por favor. Darwin Josué Rogel Ramírez. Darwin, te nos fuiste de pantalla. Sigamos. Ingrid Lisbeth. Licenciada, perdón, estoy acá. Ingrid Hernández López, dime. Ingrid Lisbeth Hernández López. Buenas noches, licenciada. Pues yo quisiera dar un dato
que en la ley de nacionalidad, en el decreto 1613, artículo 7, especifica todo lo relativo que estaba hablando la compañerita, de que si eran sinónimos o era parte de, entonces para que, solo un dato, más que todo, Ligda. Gracias, Ingrid, te agradezco. A través de la reforma del tiempo, como les decía, estamos hablando de una norma del 47 con las normas ya del 85 para adelante. Entonces, automáticamente ya comenzamos a regular la nacionalidad, se establece una ley de la nacionalidad, un Instituto Nacional de Migración, y todos estos van actualizando de una mejor manera para poder actuar en todo momento y ejercer el notariado. Pero por el momento nos vamos a basar en el artículo 2 del Código de Notariado. ¿Ok? Seguimos, Daniela, donde nos quedamos. ¿Viste por qué es tan importante que tú te quedes a cargo del artículo? Del Estado seglar y domicilio en la República, salvo lo dispuesto en el inciso. Gracias, Daniela. Un segundito. Vamos, Keila Quevedo. ¿Qué es Estado seglar, Keila Quevedo? Blusa blanca de polo. ¿Seré yo, licenciada? No sé si hay otro. No, dale, Keila Quevedo. Dime. Perdón. El Estado seglar. Le soy honesta, licenciada, para mí es algo nuevo. Ok, ahorita lo vamos a ver. Yo veo que algunos ya me están levantando la mano, entonces creo que tienen la respuesta. Escucha, Keila. Vamos a darle el tiempo a Ethel Galeano. Licenciada significa que es laico, que no pertenece a la iglesia sí, es ser laico. Exactamente, Ethel Galeano, muchas gracias, te lo agradezco bastante. Así es decir, no tiene que ser pastor, sacerdote, es decir, el laico, no tiene que tener específicamente el ejercer, por decirlo así, una profesión religiosa. Recuérdense que hay hasta maestrías respecto a esto, entonces sí es considerado un ejercicio de una profesión, ¿ok? Gracias también a los que ya están en el chat, ya te comencé a ver que también están escribiendo por ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que el Estado seglar es alguien que no tenga una profesión religiosa. Vamos a hablar sobre domiciliado en la República, obviamente que acredite ser domiciliado en la República de Guatemala, obviamente que estar en Guatemala. Hay sus excepciones, por supuesto, toda regla general tiene sus excepciones, porque ¿qué pasa con los guatemaltecos notarios que se fueron a vivir al extranjero? Por supuesto, la regla tiene su excepción, pero vamos a ver un momento aquí, es decir, es domiciliado en la República de Guatemala. Ahí viene la excepción, salvo lo dispuesto en el segundo. Carla Lucrecia, te agradezco tu micrófono. Carla Lucrecia, te silencio yo, ya te silencié. Ok. Salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. Vámonos, Daniela, por favor, artículo 6, inciso segundo, y regresamos. Artículo 6, inciso segundo. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a esta ley. Exactamente. Toda su regla tiene su excepción. Todo lo que son las actividades diplomáticas tiene sus excepciones. Se voy a decir que si un notario puede ejercer el notariado fuera de este. Ok. Rocío Alejandra Recinos, dime. Buenas noches, licenciada. O sea, sería como un embajador o algo así, que por un cierto tiempo va a estar pero si él es abogado, él puede, notario, él puede ejercer la profesión, ¿verdad? Si él es notario. Aquí no tenemos, ahorita no vamos a hablar de abogados, vamos a hablar de notarios. Sí. ¿Ok? Si él es notario, sí puede ejercer la profesión, ¿verdad? Mira, yo normalmente ponía un ejemplo a unos compañeros, les decía, recuérdense que la embajada es territorio guatemalteco. Entonces, se va con todas las facultades y las preeminencias investidas y, por supuesto, las que adquiere estando allá y regresando. Entonces, él puede ejercer el notariado. Recuérdense que ellos celebran matrimonios, están muy atentos con todo lo que son RENAP actualmente, entonces llevan todo lo que son inscripciones, etcétera, ¿ok?
Entonces, ellos sí pueden ejercer el notariado. Bueno, vámonos entonces, Daniela, sigamos. Número 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Excelente, aquí nos habíamos adelantado un poquito, es decir, haber obtenido el título en las universidades registradas en la República de Guatemala o realizar la incorporación tal como lo establece la ley de colegiación profesional, es decir, hacer el trámite administrativo. Y yo recuerdo que me contó que se hace como un privado más o menos, entonces automáticamente es un examen para que pueda incorporar sus títulos a los guatemaltecos. El trámite de ellos está establecido en la ley de colegio profesionales, entonces automáticamente es estos los que deben ellos cumplir. Entonces, ellos pueden ejercer el notariado, regresando a la pregunta anterior, a través de la incorporación de sus títulos y la normativa de esta, ¿ok? Artículo 90, me están recordando, por artículo 91 de la Constitución Política está el colegio profesional, entonces por ahí si no esté mal. Ok, sigamos, Daniela. Número 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellido usuales. Ok, Susana Fabiola, que estás recostada. Ayúdame, Susana, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Susana? Te voy a molestar. ¿Por qué crees tú que debemos registrarnos en la Corte Suprema de Justicia? Creo que porque tenemos que estar acreditados como esas personas que vamos a tener fe pública y por lo tanto debemos de estar actualizados en esa base de datos. Ok, tienes la idea, más o menos. Vamos a ver que te ayude Anduriña Navas. Anduriña, ayúdala, por favor. ¿Tu nombre es brasileño? No, es español, licenciada. Ok, normalmente la ñ la asociamos a Brasil, sí, es cierto. Ok, dime. Pues yo considero similar que la compañera, pero usted dice que no. Pero yo creo que también es como para una especie de reconocimiento, acreditación de la persona, considero. Ok, bueno. Ahí Leonel les está dando el chivo ahí en el chat. Así es, Leonel. Hay un registro en la Corte Suprema de Justicia de lo que es el registro electrónico de notarios. Todos los notarios estamos registrados acá. Me voy a adelantar un poquito. Ustedes se van a graduar de la facultad y obtienen el título y los grados de notariado y abogado. Hablemos de notariado. Después se van a colegiarse en el Colegio Profesional de Abogados y Notarios. Obtienen el número de colegiado como abogados y notarios, ¿ya? Entonces necesitan tener un registro que lleva, tal como dice el artículo, su registro de su firma, su sello, y acredita automáticamente que ustedes se registraron acá y que pueden ejercer el notariado. Es a través de este registro el cual está adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Entonces es muy importante que comiencen a conocer. Imagino que Leonel tal vez ya anda ahí en las procuraciones y por eso ha visto. Gracias por el chivo, Leonel. Juan Gabriel Tebalandini. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues el registro de notarios básicamente es porque nos vamos a constituir como depositarios del protocolo también y vamos a autorizar actos jurídicos. Así es, Juan Gabriel, te lo agradezco bastante. Nos vamos a adelantar un poquito porque eso la Corte la vemos en el artículo 8, cuando estamos hablando de protocolo, la investidura que se nos otorga, pero está muy bien. Gracias, Juan Gabriel, te lo agradezco bastante. Regresemos, Daniela, ¿dónde nos quedamos, Daniela? Número 4. Ser de notoria honradez.
Excelente. Notoria en redes. A Richard Archila. Richard Archila, camisa negra. Negra, ¿verdad? Bueno, Sí, licenciada. bueno, Richard Archila, dime, ¿cómo compruebo yo ser de notoria honradez? No tener un historial criminal o antecedente de algún tipo. Antecedentes. ¿De qué tipos hay de antecedentes? Bueno, policíacos y penales con respecto a crímenes. Ok, estamos bien, Richard. Hay un poquito más ahí. Tal vez Jorge Giovanni. Jorge Giovanni, te me haces conocido. Jorge Giovanni. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge Giovanni. Al fondo tienes una librera en tu imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, correcto. Jorge Giovanni, dime, complementa a Richard, ¿qué otra forma podemos comprobar la notoria honradez? Yo pensaría, licenciada, de que no tener ningún historial, como decía Richard, pero hablamos de un historial penal, prácticamente, ¿verdad? Ok, nos vamos a ayudar a Ana Lucía, que va en su vehículo con copiloto. Ana Lucía, ayuda a tus dos compañeros, a Richard y a Jorge Giovanni. Algo más, es una palabrita ahí nada más. Ana Lucía, mija. No te miro, Ana Lucía. de la Contraloría. Eso es para ejercer algunos cargos públicos. Podría ser para ejercer el notariado se necesita finiquito de Contraloría General de Cuentas. Pero te cuento, Ana Lucía, mi jangos, a los demás estuvieron bien. Pero otra forma de probar la notoria honradez viene muy aparejado a la ética. Y a la ética es a la honorabilidad. Y la honorabilidad también se comprueba. Estamos hablando de un código de 1947, por favor, no me miren tan antigua, pero se comprueba con cartas de recomendación, de ética, de buen comportamiento, de decoro. No sé si a ustedes les pasó, pero necesitábamos la carta de buena conducta para pasar a otro grado, ¿verdad? O a otro establecimiento educativo. Y le pedían a uno, compruebe su buena conducta con las cartas de buena conducta. A esa época nos estamos siguiendo, ¿verdad? Entonces también se comprueba a través de la ética, a través de unas cartas de recomendación, ¿ok? Ana Lucía, te andan molestando mucho ahí en el carro, estoy viendo. Ok, bueno, sigamos entonces. Si ustedes están viendo, el artículo 2 nos habla automáticamente de requisitos para ser notario. Pero veamos, ¿qué es el notario? Digo, Emanuel. ¿Cómo podríamos definir entonces una definición de notario como persona? ¿Qué podríamos decir? Tiene la facultad para autorizar instrumentos públicos y posteriormente registrarlos. Sí, gracias, Diego. Rocío Alejandra Recinos, dime, Rocío. Pues que es una persona que tiene fe pública e inicialmente tiene que ser un guatemalteco de origen, pues obviamente mayor de edad, ¿verdad? Ok, me estás definiendo con lo que acabamos de ver, lo que es notario, pero veamos un poquito más allá. Vamos a ver con la canchita de grupo. Onelia Lucero. Hola, Onelia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Dame así como unas palabras tuyas. ¿Cómo entonces definirías notario? Bueno, es una persona que brinda seguridad a los ciudadanos o a los que se aboquen a él para dar una mejor información de lo que él sabe, ¿verdad? Como fe pública. Okay. Es eso. Ok. Ya vamos ahí. Vamos con Olimpia Lourdes. Solo te miro esta parte de acá, Olimpia, pero cuéntame, Olimpia. ¿Cómo podrías tú definirme notaria? Un notario. Buenas noches, licenciada. Creo que, no sé, desempeña la labor de inscribir escrituras públicas, tal vez. Ok. María Eugenia,
Gracias, Olimpia. María Eugenia Calderón Pérez, levantaste la mano. ¿Nos ayudas o nos vamos al chivito del artículo? María Eugenia, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Te escuchamos? Es que lo tenía bloqueado. ¿Es el que deposita su fe pública en un instrumento, ya sea público o privado? Ok, la persona que deposita su fe pública. Ok, yo le diría que es la persona que da certeza jurídica al instrumento, porque la fe pública es la que ostenta como funcionario. Pero tienes la idea, María Eugenia. Vamos con María Gabriela y nos vamos al artículo automáticamente. María Gabriela. Es una persona que da fe de un hecho, dejándolo plasmado en un documento. Excelente. María Gabriela, no te nos vayas en micrófono. Por favor, tu artículo primero del Código de Notariado. Artículo número 1. El notariado tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ok. María Gabriela, si yo vengo y te digo, defíname el notario con fundamento legal en un examen, tú me tienes que escribir el artículo primero. Voy a decir, el notario es quien tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley. Significa que la ley le dé la forma para poder intervenir o a requerimiento de parte en lo que es en el ámbito privado. Es decir, yo, María Gabriela, quiero celebrar un contrato con Etel Galeano. Yo, como notaria Wendy Amelia Camey Reyes, hago constar este acto. ¿Ok? Entonces, por disposición de la ley, está establecido que un notario debe autenticar. O ejemplo, vámonos al matrimonio, que aquí es una acción de notario y está inmersa en el Código Civil, libro primero. Automáticamente ahí vamos a ver de que dice quién puede autorizar el matrimonio, un notario. Y dice otras personas más, por supuesto, ya me imagino que lo vieron ahí en tercer semestre. Pero automáticamente ustedes pueden ver que ya está plasmado quién puede autorizarlo. Y a requerimiento es, yo voy a requerir a la notaria Telma Esperanza que me haga favor de redactarme un acta de declaración jurada a requerimiento de parte. Yo lo solicito, ¿ok? Una tercera persona. Bueno. Licenciada, una consulta. Un notario pues que ejerce aquí su profesión en el país, ¿puede ejercer en el extranjero? Sí. Ahí tendremos que ir un poquito más adelante del código, pero te voy a contestar para no dejarte con duda. Hay actos en los cuales el notario puede intervenir tanto en la actividad del notario en el extranjero o actividades del extranjero para acá. Es decir, si a mí me contratan una guatemalteca, un guatemalteco y un ciudadano estadounidense para que yo celebre su matrimonio allá en Estados Unidos, pues celebro allá. Tiene sus especificaciones del matrimonio, ¿no? Por favor, 93 del Código Civil. Pero vamos a ver que, si ejemplo, Gerardo Iván se quiere casar con Ingrid Lisbeth. Ingrid Lisbeth, y me dice, mira, los dos somos guatemaltecos, estamos solteros, tenemos todos los requisitos, pero fíjese que nuestras familias van a quieren celebrar el matrimonio en Nueva York, ahí a la orilla del río Hudson. Entonces automáticamente, y me contratan, yo feliz, me voy a Estados Unidos, hago constar el contrato y traigo todo el procedimiento para acá. La ley me faculta a realizar actos en el extranjero. Por supuesto, María Gabriela. Gracias. Pero ahí va a haber condiciones, más adelante lo vas a ver. Normalmente lo ves en notariado 2, pero vamos a ver si en los ejercicios o pláticas que estamos haciendo lo puedes volver a retomar. ¿Ok, María Gabriela? Gracias. Ok, bueno, es como les decía, si yo les digo, defíname o denme la definición legal de notario, artículo primero, fundamento legal, artículo primero, requisitos del notario, artículo segundo. Ya ustedes vimos, desglosamos uno por uno, entonces automáticamente ustedes ya me pueden decir los requisitos del notario, ustedes ya me deben dar una definición legal, y con las palabras que estamos viendo y con los de varios comentarios de sus compañeros, podríamos comenzar a definir el notario.
Veo que algunos ya hasta adquirieron su libro físico y otros que lo tenemos digital. Yo lo tengo digital. Entonces, ¿quién me ayuda con una definición doctrinaria de notario? ¿Quiénes comenzaron ya a estudiar su libro? ¿Alguien? ¿No? Marco Aníbal Ramírez Cardona. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿cómo estás? El notario es el profesional del derecho investido por el Estado de fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que investiga por disposición de la ley. Esa me diste es la del artículo primero, una doctrinaria que es casi lo que me acabas de decir, solo con otras palabras, porque quiero darte el punto a ti, Marco Aníbal. Dime, involucra una definición doctrinaria o dame una definición con tus palabras, porque lo que me acabas de explicar ahorita automáticamente es el artículo primero. Dame una definición entonces doctrinaria o con tu interpretación. Te apagó tu micrófono. ¿Qué pasamos? ¿Nos vamos, Marco? Ya no veo tu sonido y te veo borroso. ¿Estás moviendo tu mano? Ok, sigamos entonces. Ya quité el punteo porque Marco Aníbal era el que se nos había animado. Entonces retomemos. Ahora vamos a ver con otra persona. Sé que me están levantando la mano, pero automáticamente vamos a continuar. Jacqueline Corina Mijangos, por favor, toma tu micrófono y platiquemos. Buenas noches, notario profesional del derecho. Encargado de una función pública, consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los documentos adecuados a ese fin, ofreciendo un buen resultado, confiriéndoles autenticidad, así como conservar los originales de estos y expedir copias que dan fe de su contenido. Es una definición muy completa. ¿Estás leyendo de algún libro, Jacqueline? Estoy repitiendo notariado, por eso. Ok, no te preocupes, Jacqueline. Entonces, excelente, Jacqueline. Es una definición muy completa. Si puedes compartirla, enhorabuena. Si tienes autor, enhorabuena. Si no, vamos a ver la de que estamos, el libro que descargamos todos y que estamos viendo. Pero es una definición muy completa, Jacqueline. Imagino que te la dio Quirós, si no estoy mal. Jorge Mario Quirós, por su tipo de definición, más o menos. Bueno. Entonces, gracias, Jacqueline. Ana Lucía, ¿tienes una duda o continuamos? No tenía una duda. Yo lo había escrito en el código. Había escrito en mi código que puse, es la investidura que da la ley para dar certeza y seguridad jurídica del instrumento público. Excelente. Si todos han visto todas las definiciones, tanto sus dos compañeras nos acaban de dar, que son muy completas, y las que nos dio Marco Aníbal, la que nos dimos la legal y todo, van a ver que la palabra tal vez repetida, pero es que es tan fundamental, certeza jurídica. Tan importantes y tan esenciales en toda la actividad del notario. Comiencen ya a relacionar la certeza jurídica y la seguridad, porque obviamente la seguridad tiene su rama y sus divisiones cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿ok? Jonathan Alexander, dime. Yo, otra definición, licenciada, de notario por el Estado de fe pública, autorizar tratos vengan por disposición de la ley o requerimiento de parte. Ok, también está completa y muy similar a la que ya utilizamos respecto al artículo primero. Exactamente.
poco a poco ustedes comiencen ya clase primera. La LIC no me dio mucho de historia porque no se sabe historia, pongan ahí, pero me va a dar un documento para que yo le lea. Ya pudimos saber qué es notario, ya comenzamos a ver que los requisitos de notario, pero tenemos que regresarnos a la rama del derecho notarial. ¿Qué es el derecho notarial? Entonces, automáticamente pongan en su cuaderno, si son de los... Miren, les voy a enseñar, aunque no me crean, yo soy de mucho de cuadernos, todavía tengo mi cuaderno del 7º semestre, de hace muchos años. Marco Aníbal, dime Marco Aníbal, ¿vas a recuperarte? Perdón, licenciada, me había quedado sin sonido. Ah, no te preocupes, vi que estabas... Le voy a leer esto, licenciada, para ver si... tu punto, porque fuiste el primero a levantar la mano. Es el profesional del derecho que brinda asesoría a los contratantes, además de dar el contenido de los documentos que autoriza tanto. Mire, el punto de la primera clase eres tú. Así es, licenciada, Marco Ramírez Cardona. La conversación. Gracias, entonces, licenciada. Bueno, ¿alguien más tiene una duda de lo que vimos a pincelazos el día de hoy como introducción? Ok. Bueno, resumen de notario en estos minutos que le estoy otorgando, que está dentro de su horario. Por favor, revísenlo. No está grande, está resumido, está bonito. Ayúdenme a verlo de esa historia. No me voy a enfocar muchísimo en el examen en temas de historia, porque como les digo, hay muchos libros de historia, pero sí me voy a enfocar en la historia de lo que es lo último, y es de Juan José Arévalo para adelante, es decir, de la historia de este código notariado, decreto 314. Sí me voy a enfocar ahí. Para atrás, estudien para el privado. Para el privado tenía una catedrática que me decía, en el resplandor de Grecia, me decía, hasta me hacían las manos así, nunca se me olvidó, y lo poco que sé de historia lo sé porque ella lo hacía con movimientos. Entonces, se me quedó, pero no es algo que uno como notario lo vea todos los días la historia. Entonces, por favor, adéntrense en historia para leer por cultura y solo enfóquense para el examen lo que es la historia del decreto 314, que se las di a muchas pincelazos, pero en el documento les puse un poquito más, y obviamente en establecer, tiene 112 artículos, es el decreto 314, porque entonces yo de más adelante voy a venir y le voy a decir ejemplo a Heidi Alejandra, artículo 2 del decreto 314, y ella me va a decir, ¿cuál es ese, licenciada? Ya solo voy a agarrar el 314, ¿ok? Bueno. Ahorita se los mando, solo termino esta presentación y les mando el documento. Por favor, léanlo, estos 20 minutos que todavía tienen, y los veo la otra semana. Comiencen a estudiar lo poquito que vimos hoy, ¿ok? Gracias. Ya comenzaron a ver más o menos cómo es la clase, así tan dinámica y tan guas, ok. Wow, que tengan buenas noches, tan chulos con sus manitas. Que descansen, que tengan buenas noches, que Dios esté con ustedes. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches.